El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A raíz de todo lo que vimos ayer, de esa manera de percibir a Jesús en razón de la difamación que hicieron los letrados, ahora hay como una confusión, y en esa confusión el evangelista destaca virrey Herodes. Herodes oye lo que se dice de Jesús y por su concepto de Herodes pasa primero por el filtro de la creencia farisea en la resurrección. Los fariseos consideraban la resurrección como una revivificación, no como la entendía Jesús, sino como que un muerto revivía. Pero además, Herodes le pone otro filtro, que es el de la superstición. Y entonces la conclusión a la que llega es que Jesús es Juan Bautista resucitado de entre los muertos, resucitado según la teología de los fariseos, y que por eso las fuerzas actúan en él. Fuerzas en plural es una expresión hecha que en la Biblia tiene dos sentidos, uno positivo y el otro negativo. Cuando es positivo se refiere a las acciones liberadoras de Dios. Cuando es negativo se refiere a los poderes mundanos. Entonces aquí cuando se habla de las fuerzas se refiere a los poderes de la muerte. Pero más adelante, por allá en el capítulo 24, Jesús hablará de las fuerzas refiriéndose a los ejércitos de las naciones. Es decir, todos ellos tienen en común el hecho de que son instrumento de represión de la libertad. Las fuerzas de la muerte y las fuerzas armadas de las naciones. Pero por otro lado están las fuerzas del Señor, que son todas sus acciones como las que hizo Moisés para sacar a los israelitas de Egipto. Estas cosas es bueno que las tengamos claras para que no nos dejemos confundir. En todo caso, lo importante de este relato es que Mateo
Marcos 1, se las arreglan para presentar la muerte de Juan en un doble plano. Primero presentan la muerte de Juan como un testimonio martirial. Juan muere como mártir. Y las circunstancias, pues, son las que nosotros vemos allí en la lectura superficial del texto. Pero además, Él quiere que nosotros veamos detrás de cada personaje algo que es más profundo y que nos permite una lectura de la historia del momento. Herodes representa el poder, que es arbitrario, que es jactancioso y que procede según el capricho. Pero al mismo tiempo está lleno de temores y está lleno de remordimientos. Herodías está unida a Herodes de manera ilegítima. Ella no era mujer de él, era mujer de su hermano y se había unido a él porque a ella le gustaba el poder. Pero Herodías representa a la clase dirigente de Galilea, a los israelitas que eran partidarios de Herodes y que sostenían socialmente a Herodes a costa de su propio pueblo. Y ese pueblo está representado por la hija de Herodías, que no tiene voluntad propia, que no tiene aspiraciones propias, que lo manejan de manera manipulada. Y por eso vemos que cuando la niña va a pedir lo que el rey le dio libertad para que pidiera, ella no sabe qué pedir. Está reducida a un infantilismo tan grande que no sabe lo que quiere. Se refiere al pueblo que no sabe decidir por su propia cuenta lo que le conviene. Y entonces detrás de todo esto lo que hay es la instigación de la clase dirigente de Galilea para que el pueblo pidiera la muerte de Juan Bautista, el rey que tenía miedo de matarlo, porque la gente lo tenía por profeta. Entonces se envalentona y decide matar a Juan. Lo que nos quiere mostrar el Evangelio entonces es eso: un poder al mismo tiempo capaz de matar pero débil. Una clase dirigente que manipula al poderoso para que haga lo que le conviene. Herodías quiere eliminar a Juan. La clase dirigente quiere eliminar a Juan. Y un pueblo al que manipulan a su antojo para conseguir no solamente los fines que le convienen a la clase dirigente y también al poderoso, sino que van en contra de los intereses del mismo pueblo. El pueblo se hace cómplice de la muerte de Juan, que era el único que estaba abogando por sus derechos. El único que defendía al pueblo era Juan, y el pueblo se deja manipular y convencer para pedir que maten a Juan. Algo semejante a lo que ocurrirá cuando el pueblo se deje manipular y convencer para que pidan que crucifiquen a Jesús. Esa es la manera como nos presenta el evangelista la muerte de Juan. La vamos a celebrar el 29 de agosto.
pero ya nos adelantamos. Y en ese momento los discípulos de Juan, que antes estaban tan asociados con los fariseos, ahora se dan cuenta de que estaban equivocados, que habían confiado en la gente equivocada y van donde Jesús a contarle lo que había sucedido, a mostrarle su decepción por haber apoyado a aquellos que terminaron matando a Juan. Estas cosas nos muestran que nosotros no podemos comportarnos como la hija de Herodías, es decir, como el pueblo sometido a la clase dirigente que lo manipula al antojo y al vaivén de sus caprichos y de sus intereses. Nosotros necesitamos ejercitar el discernimiento, y para poder discernir con acierto y sin equivocarnos, no podemos perder de vista el amor universal que Jesús nos enseña y que el Espíritu Santo nos confirma.